confía a una criatura que refleja la imagen divina, un humano, o en hebreo, Adán. Dios comisiona a la humanidad para gobernar el mundo como reyes y reinas de la creación. Y la pregunta es si ellos confiarán en la sabiduría de Dios para discernir el bien y el mal, o tomarán autonomía y definirán el bien y el mal por ellos mismos. Pero hay otra criatura con los humanos, la misteriosa serpiente. En su rebelión contra su creador, engaña a los humanos para que se rebelen neciamente contra la generosidad de Dios. Como resultado, la humanidad es separada de su fuente divina de vida y exiliados del jardín de la bendición para morir en un peligroso desierto. A partir de ahí, la humanidad continúa esparciendo y redefiniendo el bien y el mal, y las cosas rápidamente se ponen mucho peor. Ellos construyen ciudades plagadas de violencia y opresión, lo que conduce a la fundación de una ciudad llamada Babilonia, donde las personas se exaltan a sí mismas como si fueran Dios. Y así se establece el conflicto básico de la trama de la Biblia entera. Dios quiere bendecir a su mundo y gobernarlo a través de los humanos, pero ahora los seres humanos son el problema. Están bajo la influencia de la maldad, son estúpidos y miopes y se dirigen a la autodestrucción. Y todo esto nos prepara para la solución de Dios. Necesitamos una nueva clase de humano. Así que Dios promete que vendrá un nuevo humano que no se rendirá delante de la serpiente. De hecho, la quebrantará y será quebrantado por ella. A partir de ahí, la historia sigue el linaje de la promesa hasta un hombre y una mujer, Abraham y Sara. Dios les confió la misma bendición divina dada a la humanidad en la primera página. Así que ellos dejan Babilonia para ir a una nueva tierra similar al jardín que Dios le promete que le dará a su familia. Lo que sigue es la historia de la familia de Abraham. 3 generaciones, Abraham, Isaac y Jacob, seguidos de 12 hijos. Y nuestra esperanza es muy alta hasta que leemos su historia familiar muy disfuncional y destructiva. Ellos mienten, hacen trampa y casi se matan entre ellos sin mencionar los escándalos sexuales. Pero, ¿qué esperabas después de la historia del jardín? Ellos son seres humanos. Eventualmente, la familia de Abraham termina exiliada en Egipto. Todos estos fracasos por parte de la familia de Abraham pintan un fondo oscuro para los pocos momentos resplandecientes de la historia. Dios permanece comprometido con ese pueblo. Incluso hace con ellos una promesa eterna llamada pacto de que los rescatará y que bendecirá a toda la humanidad a través de ellos. El cómo no está muy claro, pero la familia de Abraham está en su mejor punto cuando dejan sus planes egoístas y confían en la promesa de Dios con una fe radical. A partir de aquí, la familia crece. Terminan esclavizados en Egipto y se nos presenta al otro personaje principal de la Torá, Moisés. Dios lo levanta para rescatar a los israelitas y llevarlos a una montaña en donde todos son invitados a entrar en una relación de pacto con Dios. Se les dan 613 términos para esta relación, una guía para convertirse en una nueva clase de humanos quienes representarán con fidelidad a Dios delante del mundo. Y Moisés es el mediador de todo este asunto, porque él es genial. Es el profeta definitivo que habla la palabra de Dios a Israel. Es un sacerdote que los representa delante de Dios e incluso es llamado rey, líder de Israel y libertador en tiempo de necesidad. Pero conforme continúa el viaje, los israelitas fallan estrepitosamente, violan el pacto e incluso Moisés se rebela contra Dios. De hecho, la Torá termina con Moisés prediciendo que el fracaso de Israel continuará conforme regresan a la tierra prometida y que terminarán en el exilio una vez más. Pero él tiene la esperanza de que Dios cumplirá su promesa de rescatar a Israel. Un día, él cubrirá sus fracasos, sanará sus corazones egoístas para que realmente puedan amar a Dios y vivir. Y entonces Moisés muere. Ahora, las últimas oraciones del rollo de la Torá son sorprendentes. Miran adelante en el tiempo y escuchamos de los escribas que dieron forma al Tanaj. Ellos reflexionan en la historia de Moisés desde su perspectiva y nos dicen que nunca en la historia de Israel se levantó un profeta como Moisés. Oye, quisiera que llegara otro profeta, sacerdote, rey como él. Y con eso seguimos al Nevi'im. Este tiene 2 subcolecciones. Primero, los profetas tempranos, 4 obras narrativas sobre la historia de Israel en la tierra prometida, contada desde la perspectiva tardía de los profetas.
Las cosas empiezan muy bien con el liderazgo de Josué. Se nos dice que él es exitoso porque es justo como Moisés y medita en la escritura día y noche. Pero eventualmente, incluso Josué fracasa, empezando el largo y violento descenso de Israel a la autodestrucción, como Moisés y la historia del jardín anticiparon. Estas historias se enfocan principalmente en el fracaso de los reyes, profetas y sacerdotes de Israel, cómo ellos mienten, hacen trampas, se matan unos a otros y adoran a ídolos. Es básicamente una repetición más larga y sangrienta de los fracasos de sus antepasados, pero hay algunos momentos resplandecientes. Dios reafirma su promesa de pacto de bendecir a la humanidad a través de un nuevo humano. Será un rey del linaje de David. Tienes algunas historias de personas como David y Salomón que tienen momentos como Abraham, cuando confían en Dios, pero nunca dura mucho. Y por supuesto, la familia de Abraham termina justo ahí donde empezó, conquistada y exiliada en Babilonia. Pero recuerda, toda esta historia está siendo contada desde la perspectiva posterior de los profetas, y ellos saben que el exilio no es el final. Así que diseñaron estas historias del pasado de Israel como indicadores a su esperanza futura. Cuando Dios rescate a su pueblo de Babilonia, enviará un nuevo rey que será como lo fueron Moisés, David y Salomón en su buena época. De hecho, de eso trata la segunda parte del Nevi'im, los profetas tardíos. Hay 3 obras largas y 12 obras cortas, conectadas con profetas específicos. Este diseño intencionalmente recuerda a los 3 más 12 ancestros de Génesis, cuyas historias de fracaso contienen las semillas de esperanza futura. Estos rollos proféticos están llenos de referencias cruzadas que enlazan a la narrativa de la Torá y los profetas y siguen desarrollando la historia. El trabajo de los profetas de Israel era ser como Moisés al acusar al antiguo Israel por su fracaso y corrupción y advertirles acerca del resultado inminente, el gran día del Señor, que terminó con la derrota y el exilio en Babilonia. Pero los profetas también prometieron que Dios tenía el propósito de purificar a su pueblo y recrear un nuevo Israel, quien sería fiel como lo fue Abraham. Ellos vivirían en una nueva relación de pacto con Dios bajo la autoridad de un gobernante prometido que es descrito como un nuevo Moisés, pero llamado como David. Él será quien restaurará la bendición de Dios a todo el mundo. La conclusión del Nevi'im es justo como la Torá. Hay una nota de los escribas proféticos del Tanakh. Ellos reflexionan en la historia hasta ese punto y exhortan a los lectores a anticipar la llegada de un profeta como Moisés, a quien llaman Elías. Él anunciará la llegada del Dios de Israel para purificar y salvar a su pueblo. A partir de aquí, nos dirigimos a la tercera y última subcolección del Tanakh, una diversa colección de rollos. Cada uno ha sido diseñado para conectar con temas claves de la Torá y los profetas, y desarrollarlos todavía más a través de un elaborado tapiz de referencias cruzadas. Por ejemplo, el rollo de los Salmos es presentado por 2 poemas que están coordinados con el principio de la Torá y los profetas. En el primer salmo se nos presenta al justo, quien es descrito como un nuevo Josué, un exitoso líder que medita en las escrituras. Él es como el rey prometido a Moisés y como el eterno árbol de la vida en el jardín del Edén. El Salmo 2 identifica a esta figura. Es el rey prometido, el Hijo de Dios, del linaje de David, quien derrotará la maldad entre las naciones y restaurará la bendición de Dios al mundo. El resto del rollo de los Salmos enseña al pueblo de Dios cómo orar conforme esperan por esta esperanza futura. Luego tenemos los rollos de sabiduría, que abordan algunas de las preguntas más difíciles que surgen de la historia de la Torá y los profetas. Proverbios suena como Moisés en la Torá. Confía en Dios, sé fiel y obediente, y tendrás paz y éxito. Pero luego, Eclesiastés y Job reflexionan en la complicada historia de Israel y dicen, sí, lo hemos intentado y no es tan simple. Estos 3 libros desarrollan una profunda conversación acerca de lo que significa vivir sabiamente en el buen y frecuentemente confuso mundo de Dios. 2 de los últimos libros del Tanakh en ser escritos hacen una contribución crucial. El rollo de Daniel recuerda la larga historia del fracaso y sufrimiento de Israel como una extraña puerta de esperanza hacia un nuevo futuro para el mundo. Un día llegará el nuevo humano prometido en la Torá y los profetas.
Será pisoteado por las salvajes inclinaciones de la humanidad hacia el mal, pero luego Dios lo vindicará y lo levantará para gobernar el mundo en divino poder. Finalmente, el rollo de Crónicas recuenta la historia entera del Tanakh, desde el principio hasta el regreso de Israel del exilio. El autor se enfoca en la promesa de Dios a David de un rey futuro que reunirá al pueblo de Dios en una nueva Jerusalén y traerá bendición divina a las naciones. Las últimas líneas del rollo de Crónicas han sido coordinadas con textos claves por todo el Tanakh. Mantienen viva la esperanza de un regreso definitivo del exilio, apuntando a la llegada de un israelita con quien Dios está, quien pueda ir y restaurar a la nueva Jerusalén. Y así es como termina la historia. El Tanakh es una majestuosa e intencionalmente diseñada colección de antiguos rollos hebreos. Estos diversos textos de todos los periodos de la historia de Israel han sido entretejidos como una historia unificada acerca de la promesa del pacto de Dios para Israel y para toda la humanidad. Fueron hechos para toda una vida de lectura y reflexión, conforme estas asombrosas palabras humanas ofrecen una palabra divina de sabiduría y de esperanza futura que todavía habla hoy. Bueno, entonces podemos ver cómo en este video nos explican acerca de todo lo que es el Tanakh. El Tanakh, el Tanakh o la Biblia ¿qué? O la Biblia hebrea, ¿no? Tanakh o la Biblia hebrea. Entonces podemos comprender cómo el Tanakh se desarrolló a través de la historia y cómo nosotros venimos aprendiendo de él mismo, ¿no? Aprendiendo del mismo. Y vamos a compartir entonces donde vamos en la designación de el Tanakh. El Tanakh como la Biblia, ¿qué? Como la Biblia hebrea, ¿no? El Tanakh, la Biblia hebrea, que fue la primera Biblia que se creó y que se hizo del Israel antiguo. Recuerde que estamos estudiando al Israel antiguo y la primera Biblia que se creó. Entonces, es la designación de las tres grandes secciones que la forman: la Torá, Nevi'im y Ketubí, la ley de Moisés, los profetas y los libros agiógrafos o escritos. Torá, que significa ley de Moisés, o el camino y las instrucciones. Nevi'im, que significa profetas, y Ketubín, que significa libros agiógrafos o escritos. Continuamos entonces con la explicación de nuestra primera Biblia que estamos estudiando, que es el Taná, que cuenta la historia del Israel antiguo, y esta historia está basada en la fe monoteísta. Recuerde que somos monoteístas, la creencia en un solo Dios, uno y único del pueblo hebreo, y en el Dios de Israel, Elohim, que significa el juez justo, el amo, el Señor, creador de todas las fuerzas y de todos los poderes que mueven y justifican, ¿cierto? El universo. Hashem, que significa el nombre, Hashem, el gran nombre, el nombre que está por encima de todo nombre, y su vida religiosa como pueblo de Dios. Los autores de estos libros escribieron de lo que Dios había hecho por ellos cuando los elige como pueblo del pacto y en qué forma ellos debían adorarlo y obedecerlo en respuesta a su alianza o pacto, ya que nos damos cuenta que el pueblo hebreo se rige únicamente por el fundamento de su fe. ¿Y cuál es el fundamento de su fe? El pacto sinaítico, el pacto que Dios hizo con Adán, el pacto que Dios hizo con Noé y el pacto que Dios hizo con Moisés en el monte Sinaí con el pueblo de Israel. Esos tres pactos lo vamos a estudiar. Vamos a estudiar el pacto adámico, el pacto noahídico y el pacto sinaítico. Entonces, esto es bien importante entenderlo en esta introducción a la Biblia. Entonces, el pueblo hebreo, su fundamento, el pueblo de Israel, es el pacto. Su fe, por eso ellos no confiesan ninguna fe. Su fe está basada solamente en el pacto que Dios hizo con sus antepasados Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Rabenu, y lo confirma y lo establece con Yeshua Hamashiach, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la ley de Moisés o Pentateuco son 5 libros, que es la Torá, instrucciones, llamamos el camino al Padre. ¿Cuáles son estos libros? Génesis, Bereshit, Éxodo, Shemot, Levítico, Vayikra, Números, Bemidbar y Deuteronomio de Barín. Ahí está la Torá. Esta es la Torá que el pueblo hebreo, ellos se basan en su Torá.
Esta es ahí la que vemos ahí en la imagen del PowerPoint que estamos presentando, es Torah con Haftarot, o sea, con comentarios en hebreo y español, ¿no? Y el hebreo traducido al español para que nosotros podamos comprender la Torah. Y adicionalmente la sección de Nevi'im, que son los profetas se dividen en dos secciones, los profetas anteriores y los profetas posteriores. Los profetas anteriores son 4 libros. ¿Cuáles son? Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. Josué, Jehosúa, Jueces, Shofetín, Primera y Segunda de Samuel, Shemuel, Aletbet, Primera y Segunda de Reyes, Melahín, Aletbet. Entonces, aquí vemos nosotros como la transliteración del hebreo, ¿no? O sea, en la pronunciación, su fonética en hebreo, ahí está con azul, Josué, Jehosúa, y así vamos mirando, aquí son 4 libros. Entonces, mire que en la Biblia hebrea, Josué es un profeta. El libro de Jueces es otro libro calificado como profeta, se llaman profetas anteriores. Primera y Segunda de Samuel, otro profeta, y Primera y Segunda de Reyes, otro libro de los profetas. Vamos a mirarla cómo ellos dividen en su grupo su Biblia. Y los profetas posteriores están los otros profetas que son Isaías, Yeshayahu, Jeremías, Irmiyahu, Ezequiel, Yeseskel y los 12, Tere Azar. Tere Azar en hebreo, su pronunciación, Tere Azar. Tere Azar. Y vienen los 12 que son Oseas, Osea, Joel, Joel, Amos, Amos, Abdías, Obadya, Jonás, Jonah, Miqueas, Mijá, Naún, Nahún, Abacú, Habacú, Sofonía, Sefanyah, Ageo, Hagai, Zacarías, Seharya y Malaquías, Malachi. Malachi. Mire que aquí están cómo ellos dividen su Biblia hebrea. Y vienen los libros agiógrafos o escritos que son 11 libros, Salmos, Teilín, Proverbios, Misle, Job y Job, Cantar de los Cantores, Shir Hashirin, Ruth, Lamentaciones, Kino, Eja, Eclesiastés, Coelec, Esther, Daniel, Daniel, Esdras, Nehemías, Erras, Nehayah, y primera y segunda de Crónica, Dibre, Hayami. Entonces, que nos damos cuenta, mire en qué libro termina el Tanakh, en el libro de Crónicas. Primera y segunda de Crónicas para ellos es un solo libro, un solo libro. Y total libros de la Biblia hebrea, 24. 5 de la Torá, 8 de los Nevi'im de los profetas y 11 de los libros de la Ketubín o libros agiógrafos o escritos. Esta designación a veces se reduce a la ley y los profetas. La ley y los profetas, o sea, la Torá, el Tanakh, como se encuentra en Mateo 5:17, y aún más simplemente a la ley. Cuando nosotros encontramos esta frase, la ley o la ley y los profetas, inmediatamente vamos a asimilarlo con la Tanakh. La Tanakh. Partiendo del uso del Nuevo Testamento, ha sido común entre los creyentes referirse a toda la Biblia con el nombre de las Sagradas Escrituras o las Escrituras o la Escritura, según nos confirma Mateo 21:42, Juan 5:39 y Romanos 1:2. Esto es importante entenderlo. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros encontremos este término en el Nuevo Testamento, cuando los apóstoles, cuando los discípulos de Jesús, o el mismo Jesús, Yeshua, Jesucristo, Yeshua Hamashiach, habla sobre las Sagradas Escrituras, se están refiriendo al Tanakh. Porque recuerden que ellos nos enseñaron Nuevo Testamento. Ellos nunca enseñaron Nuevo Testamento, enseñaron las Sagradas Escrituras, lo que tenían en ese momento que era la Tanakh. La Tanakh, la Biblia hebrea. La Torá, los Nevi'im y los Ketubim. Entonces, cuando encontramos también las escrituras o la escritura, hacen referencia a la Tanakh. Bueno, hasta aquí nuestra clase. Vamos a enviar el otro link para hacer los comentarios y lo que nos resta de la clase. Entonces, apenas termine esta clase, les estoy enviando el link para que se conecten. Entonces, podamos entender nosotros que con el deseo de brindar a nuestros distinguidos lectores del plan de nuestra Sagrada Torá, la Biblia hebrea, nos complace presentarles este trabajo detalladamente elaborado en el que se ha puesto el mayor empeño en utilizar las acepciones más adecuadas a cada término. Asimismo, con el objetivo de reflejar el sentido real original hebreo, se ha otorgado prioridad a la traducción literal sobre el lenguaje retórico. Entonces vamos a cerrar nuestra clase aquí y vamos a hacer los comentarios y continuamos nuestra clase en nuestro próximo link que le estaremos enviando